Bienvenidos todos al tutorial número 2 de hoy. Hoy estaremos ejercicios de lo que respecta al dominio del tiempo. Recordemos que el dominio del tiempo se encuentra en la categoría de lo que es control moderno y alguna de las técnicas para representar el sistema en el dominio del tiempo es utilizando el espacio-estados, ¿verdad? Entonces hoy estaremos realizando ejercicios de cómo obtener los modelos en el dominio del tiempo. Recordemos que hay varias ventajas del dominio del tiempo sobre el dominio de la frecuencia y una de ellas es que podemos simular condiciones iniciales, podemos tener más flexibilidad a la hora de incluir linealidades, etcétera, ¿verdad? El primer ejercicio que les traigo hoy es un ejercicio RLC, un circuito del sistema eléctrico. Entonces, la primera pregunta de siempre es ¿cuántos variables de estados hay? Variables de estado hay. Entonces, como que la regla, no la regla, es como una especie sí, como reglilla que no siempre se cumple, pero sí se cumple como el 90% de las veces, es identificar cuántos elementos de almacenamiento hay. En este caso tenemos tres, serían los dos inductores y el capacitor. Lo voy a llamar así, L1, L2 y C1, para que sepan dónde estamos. Y adicionalmente también voy a empezar a dar nombre a los variables de corriente y voltaje acá para saber qué es lo que estamos haciendo. Aquí I2, I3, 4 y 5. Llamemos esto VL1 y esto VL2. Entonces escribamos las ecuaciones correspondientes a los voltajes y tensión de los capacitores. Noten de que tenemos que el DI de 2 entre D de T, bueno, eso sería L1, que es 1, pero lo voy a poner ahí para no confundirnos, es igual a V1. Entonces, L1, V, L1. Y tenemos que eso es el equivalente de DI de T igual a VL1. Tenemos que el L2 de I de 4 entre DT es VL2 y esto me quedaría que es DI de 4 entre DT VL4 y el último tenemos que el capacitor por D V DT es igual a I de 5. En este caso me quedaría de V de T entre I de 5. Entonces, al escribir las ecuaciones directas de los elementos de almacenamiento, ya directamente aquí obtuvimos cuáles son las variables de estados, que son las derivadas que están acá. Por lo tanto, los variables de estados responden vamos a ver, llamémoslo X, es igual I2 y 4 V sub 0. Entonces, ese es el primer paso, definir el variable estado. El segundo es que empecemos, el segundo es que encontrar VL1, VL2, y 5 en términos de la entrada, o sea, VI, E y X, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí podemos hacer varias cosas. Podemos empezar con buscar el I5. Con el I5, déjenme ver, podemos encontrar, digamos, paso A, buscar I5. Este valor se puede encontrar a través de el loop que viene aquí afuera, ¿verdad? Entonces esto sería, porque ya por aquí pasa uno, pasa esto, pasa esto. Entonces tenemos que VI es igual a la caída de tensión en R1, la caída de tensión en R2 y la caída de tensión en R3 más
V sub 0. Esto corresponde, todas las resistencias de un ohm, es que quedaría I1 más I3 más I5 más V. Entonces, aquí nosotros sabemos que I3 es igual, perdón, sí, I3 es igual a, tenemos que, llamemos esto a 1, y tenemos que I3 es igual a I4 más I5. Llamemos esto a 2. ¿Y qué vamos a poder buscar más? Ya tenemos el I5, ajá, y el I1. El I1 sería la suma de I3 con I2. Igual a I3 más I2. Ujú. Entonces sustituimos ups, A2 y A3 en A1. Entonces tenemos que VI es igual a I1, puede ser que es I3 más I2. I3 es igual a I4 más I5 más I5 más VO. Vamos a ver, I3 aquí se puede volver a sustituir doble. I4 más I5. Vamos a ver, I5 más I2 más I4 más I5 más I5 más V sub 0. Y esto me queda unos 3 y 5 más 2 y 4 más L2 más VO. Ahora, noten algo interesante, ya podemos despejar I5 en términos de los variables de estado y de la entrada. Esto, aquí ya tenemos esto y esto, que son nuestras variables de estado y nuestra entrada. Entonces tenemos que el I5 al final es igual a menos 2 tercios. Vamos a ponerlo en orden. Un tercio y 2 menos 2 tercios 4. Ujú. Un tercio VO más VI entre 3. ¿Ok? Y ya tenemos la primera ecuación, que corresponde a este que está acá. Vamos con la segunda. Paso B, buscar, vamos a ver cuál es VL2, puede ser, buscar VL2. Aquí notamos que VL2 es, ¿ok? VL2 podría ser la caída de tensión en la resistencia 3 más la caída de tensión en el capacitor. Y esto corresponde a I5 por 1, porque la resistencia es 1. Y noten de que ya tenemos el valor de I5 acá. Entonces, nos los podemos llevar acá. Todo esto más O. Entonces, esto que haría sería, vamos a ver, 2 tercios que haría. Entonces, menos I3, I2, menos 2 tercios I4, más 2 tercios VO. Es la entrada está bien. Entonces, nos queda el último paso, que es buscar VL1. Y así ya tenemos el valor de VL2. Lo encerramos acá para tenerlo. Y el VL1 nos vamos al
Y podemos hacer una mallita acá, ¿verdad? Entonces sabemos que VI es igual al V en caída uno más VLI, ¿verdad? VL1. Y la resistencia es un ohmio, entonces esto queda I1 más IL1. Veamos a ver, teníamos que es I1. Habíamos tenido estas ecuaciones A2 y A3. Vamos a ver cómo podemos llegar. Recordemos esto, sus valores. Entonces tenemos que el I1 es igual a I3 más I2 más VL1 y el I3 es I4 más I5 más I2 más VL1. Muy bien, y aquí ya tenemos el I5, ¿verdad? Entonces aquí, por lo tanto, tenemos que VL1 es igual a I2 más I4, todo esto es negativo en realidad, menos, más todo este I5 acá, es esto, porque es I5, ¿verdad? Uy. Ujú. Y aquí vamos a recolectar los términos. Ujú. Entonces, tenemos que es menos I2 menos I3. Entonces sería menos 4 tercios I2, menos 5 tercios I4. A ver si está bien esos valores. Esto tendría que ser negativo porque aquí me tendría que dar algo así. VLI es igual a menos I2 menos I4 menos I5 y más VI. Ok, entonces esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo y esto es negativo. Esto, queda que es menos 2 tercios y, sí, y 4. Luego tenemos un tercio de VO y tenemos 2 tercios de VI. Muy bien, entonces aquí tengo mi tercera ecuación lista. Ahora, vemos todo esto para acá. Tengo que, es esto, este valor, este valor, y por último tenemos que entonces tenemos que X es igual
Vamos a ponerlo así. Vamos a poner mejor en... ¿sí? Y 2 punto, punto. Y 4 punto, punto. VO punto. Todo esto es igual a menos 2 tercios, menos un tercio. Esto por X más y estos 2 tercios. Y el de segundo es menos un tercio, menos 2 tercios, 2 tercios. Y aquí es un tercio. Y al final me queda menos un tercio. Es menos 2 tercios y menos un tercio. Y aquí es un tercio. Muy bien. Ahora, la salida es O, ¿verdad? Aquí en este ejercicio. Entonces tendríamos que Y es igual 0, 0, 1 de, y 2 y 3 y huevo. ¿Bien? Entonces así queda mi espacio para este ejercicio. Bien, terminamos con esto. Ok, vamos con el segundo ejercicio, es el de masa resorte amortiguador. Para este caso, nosotros siempre, bueno, había esa regla que siempre nosotros decimos de que contemos cuántos elementos de almacenamiento hay. Aquí hay cuatro. Tenemos el de la masa que almacena energía cinética y el del resorte que almacena energía potencial. Entonces, como que eso nos da una pequeña intuición de que podría haber al menos cuatro variables de estado. Eso por lo general es cierto, por lo general aplica mucho a los circuitos, pero en el caso de masa resorte amortiguador es un poquito más tricky. Pero hay otras formas de verlo. De hecho, aquí lo podemos sacarlo con sacar las ecuaciones de movimiento o las ecuaciones de fuerza. Entonces, empecemos con masa uno. En masa uno sería 2x1 punto porque la masa es de 2 más, veamos acá, que veamos cuáles son los dampers que afecta. Entonces tenemos que el FV1 nada más afecta sobre el X1. Entonces esto sería X1 más tenemos un damper de FV2, FV4 y eso afecta tanto X1 como X2. X1 menos X3 digo. También tenemos el FV2 que es 1 también y eso afecta tanto el 2 como el 1. Como el 1 menos X2 y tenemos el resorte que es 2 y eso sería que afecta entre la masa 1 y masa 2. Muy bien. Entonces, todo esto es igualado a cero. Ahora, vamos a recolectar los términos y me queda que es 2x1 más 3x1. Vamos a ver, más 3x1. ¿Tá? 2x1 menos x2 punto menos x3 puntos menos x2. Entonces eso es lo que nos queda. Déjame ver, Entonces tenemos esta ecuación. Para masa 2, nosotros tenemos esta entrada, Ft, y la masa es 1 kilogramo, entonces sería X2. Y aquí nos afecta la viscosidad 2, entonces serían 1 newton por metro, entonces sería X2 menos X1 punto más viscosidad 5, que es X2 menos X3 punto, y el resorte. Y entonces esto me quedaría recolectando los términos, que es más 2x2 punto
más 2x2 menos x1 punto menos x3 punto menos 2x1. Entonces, bien, y para la masa 3, esta tenemos que es x3 por un kilogramo es igual a viscosidad 5 que afecta tanto el x3, más x3 punto menos x2 punto más x3 punto menos x1 punto más, y esa viscosidad 3 acá, que es este acá, que nada más afecta sobre sí mismo, y es x3 punto. Todo esto igual a 0. Entonces tengo que es x3 punto más 3x3 puntos menos x2 punto menos x1 punto. Entonces, ahora lo que prosigue es de cada una de estas ecuaciones vamos a despejar la doble derivada. Entonces, aquí podemos decir, estamos usando el A, B, C. Usando A, B, C, tenemos. Entonces, aquí sería x1 punto es igual. Sería, vamos a ver, menos 3 medios x1 punto menos x1 menos un medio x2 punto menos un medio x3 punto menos un medio x2. Para la segunda ecuación, entre 2, vamos a ver, menos, ¿sabe? Sería menos, aquí va más. Ok, ahora sí. Menos. Ok, muy bien. Voy a revisar de nuevo. Más, ajá, más un medio, más un medio. Ok, para el segundo, vamos para la ecuación B. También despejamos x2. Y aquí tenemos que es menos 2x2 menos 2x más x1 punto más x3 punto más 2x1 más ft. Y la última ecuación, esto tendría que es, bueno, esto me falta el 0 acá, sería x1 punto más x2 punto menos 3x3 punto. Ahora, ¿por qué queremos sacar eso? ¿Por qué lo escribo yo así? Porque quiero ver aquí qué dependen mis variables. Como pueden ver, aquí en la primera ecuación depende x1, depende de x1 punto, x1, depende de x2 puntos, x3 puntos y x2 normal. Para la ecuación 2, esta, dependemos de x2 punto, que ya está, x2, x1 punto, x3 puntos, x1, ahí está. Y para la última ecuación, dependemos de x1 punto, x2 punto y x3 punto. x3 punto. Bien. ¿Dependen de x3 en alguno? Déjame ver. Efectivamente no depende de x3 puntos. Entonces, este es los mínimos set de variable estado. Variable de estado. Pero nosotros vamos a agregar uno extra. Se agrega
x3 para, se agrega x3 para, vamos a ver, se agrega x3 para, es para completar. Vamos a llamar para completar. Porque las había mencionado en clases de que normalmente para los sistemas mecánicos siempre queremos saber los tres valores, los tres parámetros, posición, velocidad y aceleración. Entonces, teniendo estos tres variables, nosotros podemos asignarlo así. Tenemos que Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 y Z6. Estos son mis variables de estado. Llamémoslo Z y Z1 corresponde a X1. Esto es X1 punto. Esto es X2, X2 puntos, X3 y X3 puntos. Entonces, muy bien. Y empecemos a escribir eso. Entonces, lo que ocupamos es este set de ecuaciones. Y lo que acabamos de definir. Entonces ya estamos casi listos. ¿Qué era esto en realidad? Entonces tenemos que Z1, bueno, tenemos que Z punto es igual a Z1 punto, Z2 punto, Z3 punto, Z4 punto, 5 puntos y Z6 punto. Entonces, Z1 punto, esto es igual a Z1 punto es igual a X1 punto y Z2 punto. Esto es X1 doble punto. Z3 es X2 punto. Z4 es X2 doble punto. Z5 es X3 punto y Z6 es X3 doble punto. Y esto, si lo pasamos a variable, X1 punto, esto es Z2. Esto es, digamos que ahorita lo escribo. Esto sería, de hecho, Z2. Sería esta ecuación acá. Vamos a dejarlo así. Es 1 punto. Dejémoslo así por mientras. Y tenemos que x2 punto es z4. Esto va a ser x2 punto. Lo dejamos así por mientras. Y x3 punto es z6. Y esto es x3 punto. Muy bien. Entonces sigamos escribiendo. Esto lo estoy haciendo paso por paso. Entonces esto es igual a, vamos a ver, tenemos que hacer esto grande. Sería Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, me faltó acá. Z6. Ok. Más esto. Perfecto. Entonces, Z1 punto es igual a Z2. Entonces tenemos 0, 1, 0, 0, 0, 0. Z2 punto es igual a esto. Entonces, X1 punto, esto es, vamos a escribirlo aquí arriba, esto es Z2, X1, esto es Z1, X2 punto, esto es Z4, X3 punto es Z6 y X2 es Z3. Entonces, aquí tenemos que para Z1 sería menos 1, menos 1, menos 3 medios, un medio, un medio, 0 y un medio. En realidad este es 1 porque si aquí era 1. Entonces aquí había un pequeño typo. Es 2.
A ver, 2. Queda bien, ya se arregló. Bien. Y entonces sería X2, aquí tendría 1. Ok, vamos con el ZX3, eso es igual a ZX4, a Z4, entonces quería 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y ZX2, esto me quedaría 2 puntos, esto es Z4, X2 es Z3, X1 punto es Z2, X3 punto es Z6, aquí es Z1 y FT. Entonces aquí me quedaría 2, 1, 2, menos 2, 0 y 1. Y aquí va, bueno, va 0, 0, 0, 1, con 5, Z.5, Z6, 0, 0, 0, 1. Y el último sería Z1 punto es igual a Z2. Y aquí Z2 punto es Z4 y esto es Z6. Entonces aquí me da 0, 1, 0, 1, 0, menos 3 y 0, 0. Bien, entonces, así me quedaría como la parte A y B. Ahora, la salida, si quisiera que si la salida fuera X3, entonces nosotros tendríamos este valor. X3 es el 5. 0, 0, 0, 0, 1, 0 y por Z. Si la salida fuera todos, ¿verdad? X1, X2, X3, entonces Y es igual a, vamos a ver, 6, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, ajá, y 0, 0, 0, a ver, el X5, 0, por Z. Entonces, sí quedaría el estado espacio para este ejercicio. Ok, ahora vamos con un ejercicio de mecánica traslacional. Quiero hacer como escribir un par de fórmulas acá. Primero yo quiero decir que θ1 entre θ2 es igual a n2 entre n1, en donde este es la fuente. Ok, entonces nomás para tenerlo ahí. Aquí la idea es obtener la representación de espacio-estado de este sistema rotacional, que contiene engranajes. Aquí lo más fácil que se puede hacer es tratar de, digamos que reflejar esta parte sobre esta parte, ¿verdad? Entonces lo que podemos decir es que primero que nada, por decirlo así, el torque equivalente que se refleja a través del engranaje, algo que se ve desde acá más o menos, sería por fórmula, sería N2 entre 1
por la entrada de torque. Asimismo, el J equivalente sería N2 entre N1 al cuadrado por 50. Entonces, como que por decirlo así, el sistema mecánico equivalente me correspondería a algo así. Tengo esto, tengo 100 y aquí tengo la parte del damper. Tengo 100 acá y tengo 100 acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque al hacer esa equivalencia, lo que logramos hacer es que simplemente trabajamos este sistema como si fuera un rotacional simple. Aquí tendríamos el equivalente, el torque equivalente, que es el 3.33T, y aquí sería mi cita 2, ¿verdad? Entonces, empecemos. Tenemos la primera ecuación, que es 3.33T es igual a JE por la doble derivada de teta 2 más un resorte, que sería teta 2 menos teta 3. Bueno, aquí hay un teta 3, vaya así. Por otro lado, la segunda ecuación de movimiento sería 100 por teta 3 doble derivada más 100 teta 3 menos teta 2 más 100 por la derivada de teta 3. ¿Ok? Entonces, noten que nosotros ocupamos tanto, vamos a despejarlo primero. Entonces, tenemos que teta 2 es igual a, vamos a ver, 100 entre teta. Esto da 50, 50, sí, 555,56. Entonces, 100 dividido entre... Pues aquí yo tengo el final, que es menos 0.18 teta 2 más 0.18 teta 3 más 0.006 t. La otra ecuación que tengo sería, en este caso, todo entre 100, me quedaría teta 2, teta 3 menos teta 3 punto. Entonces, notemos que aquí lo que se ocupa es teta 2, teta 3, teta 3 punto. Y vamos a agregar adicionalmente, vamos a ver, teta 2 puntos. Es adicional. Este es el mínimo y este es el adicional. Eso por el hecho de que, como les dije, en mecánica siempre es acostumbrado a tener los tres parámetros, posición, velocidad y aceleración. Entonces, si nosotros definimos que Z1 es igual a esto, tenemos Z2 es igual a esto, Z3 es igual a Z3 y Z4 es Z punto. Entonces, esto tendría que Z1 punto es igual a Z2. Z2 puntos es igual a todo esto. Puntos es igual a Z4 y Z4 punto es igual a esto. Bueno, esto hay que cambiarle ups, esto hay que cambiarle el variable porque ya estamos trabajando con Z. Todo esto. Entonces, Z2 es igual a Z1 y Z3 es igual a Z3 acá. En el otro me quedaría que Z2 serían Z2
Z2 menos Z4 menos Z, no, menos Z3 y Z4. Tanto, si yo tengo que, todas son estas, me quedaría que es 0,100 menos 0,18, 0,018, 0, 0,001, 1, 0, menos 1, menos 1. Z1, Z2, Z3, Z4. Y la segunda sería 0,006, 0,00 y T. Ahora, me dice que cuál es mi salida. Mi salida tendría que ser este θ1, ¿verdad? Entonces, mi salida tiene que ser θ1, pero por esta equivalencia tenemos que θ1 es igual a θ2 N2 de 100 entre 30, es punto 33. 33. Entonces mi salida es igual a 3,33000 de Z1, Z2, Z3 y Z4. ¿Ok? Entonces, bien, quedaría así. Salida Z1. ¿Ok? Vamos con el cuarto ejercicio. A partir de esta función de transferencia, queremos, queremos obtener el espacio estado. Entonces, recordemos que lo que se puede hacer es hacerlo en cascada. Primero hacemos esta parte, R entre S. Entonces, esto sería 1 entre el denominador. Luego aquí sale X1 de S. Y tenemos el numerador. Y aquí sale el CS. ¿Ok? Entonces, primero que nada tenemos que el X1 entre el RS, ¿verdad? Paso 1, es buscar A y B, ¿verdad? A y B. Estos equivalentes de 1 entre S a la 4 más 5S a la 3 más S al cuadrado más 5S más 13. Ujú. Bien. Entonces aquí tenemos que es todo esto es igual a R de S. Si le hacemos el Laplace inverso, nosotros tendríamos que esto sería X1, 1, 2, 3, 4, la cuarta derivada, X1, la tercera derivada, la X1, la segunda derivada, más 5X1 más 13X1 es igual a R. Tenemos esto. Ok, 13 es. Ahorita empecemos a definir las variables. Llamemos que, bueno, X1 se llama X1, X2 puede ser que sea el X1 punto, el X3 puede ser el X1 doble punto y el X4 sería el X3, el X1 triple. ¿Esto qué significa? Bueno, el X1 sigue siendo el X1. El X1 sigue siendo el X1. A ver si derivamos el
esto sigue siendo, derivámoslo de una mejor. Derivado, ¿verdad? Quedaría que x1 sería x1 punto, entonces esto me quedaría x2. X2 puntos, esto sería doble x2, sería x3. X3 punto, eso sería x4 y x4 punto sería toda la superecuación de arriba. Me quedaría que es menos 5 x3 puntos, 1 más x1 punto, es negativo, menos 5x1 punto, menos 13x1 más r. Esto, x3 puntos es x4, x2 puntos es x3, x1 punto es x2 menos 3x1 más r. Entonces, mi espacio estado me quedaría así. Sería como una escalera 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Me quedaría menos 13, menos 5, menos 1, menos 5. Menos 13, menos 5, menos 1. Todo por x más, aquí sería 0, 0, 0, 1 por r. Ahora, el paso 2 es buscar C y D. Teníamos que la salida CS entre x1 de S corresponde 8S más 10. 8C más 10. Entonces esto quedaría así. C de S es igual a 8SX1 más 10x1. Lo hacemos en Laplace inverso, ya que C es igual a 8x1 punto más 10x1 y x1 responde a x2, si no me equivoco. Sí, entonces sería 8x2 más 10x1 y esta es mi salida. Entonces, y es igual a 10, 8, 0, 0. X1, X2, X3 y X4. ¿Sí? Ok, ahora procedemos con realizar un ejercicio de linealización. Estos ejercicios se dan cuando alguno de los componentes del almacenamiento o disipación no es lineal. Por ejemplo, en este caso puede ser que sea una masa que tenga una entrada Ft y aquí tenga este resorte y digo, este damper y este resorte. El resorte puede ser que dependa de cada X y esto es una constante, ¿verdad? Entonces, con eso obtenemos esta función. Ahora, si nosotros queremos obtener el espacio de estado, como nosotros conocemos, el AB con la ABCDE, de ABCD, las matrices, nosotros no podemos obtenerlo aquí linealmente por este término exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se linealiza. Aquí podemos escoger un punto de linealización, pero primero lo dejamos como un pseudo. Primer paso sería pseudo el espacio estado. Entonces sería dejarlo así. X1 es igual a X y el X2 sería la derivada. Entonces, si derivamos estos nuevos variables que asignamos, tenemos que X1 punto sería igual a X2 y esto me daría que es menos X2 más seno de X1 más Ft. ¿Ok? Bien. Ahora, esto ya sería como mi pseudo espacio estado, ¿verdad?
Y a partir de ahí linealizamos. Entonces llamamos esto función uno y esto función 2. Recordemos que el A se obtiene con df1 entre df1 entre 2, df2 entre dx1, df2 entre dx2, todo evaluado en, podemos escoger un punto ahí, 0, y podemos decir x2, llamemos esto 1. Ahí. Entonces, aquí decimos que la primera derivada con la f1 con respecto a x1, esto sería 0 y aquí 1. La segunda sería coseno de x, 1, y eso con respecto a x2 me da menos 1. Y todavía me falta la parte evaluada y esto, coseno de 0 me da 1. Entonces me da 0, 1, 1, menos 1. Para el b, tenemos que F1 entre D de U, ¿verdad? Mi U en este caso sería la fuerza de entrada. Y aquí me daría que, bueno, el primero es 0 y el segundo es 1. Entonces el sistema linealizado quedaría así. 0, 1, 1 menos 1 es 2 más 0, 1, U linealizado. ¿Ok? Es un ejercicio rápido. Bien, ahora llegamos al último ejercicio. Ejercicio lo habíamos hecho para el dominio de la frecuencia, pero van a ver que es más sencillo cuando lo hacemos en el dominio del tiempo. Entonces, el primer paso, aquí lo que tenemos que escribir, eh, primero que nada vamos a identificar cuántos elementos de almacenamiento hay. Tenemos uno acá, tenemos el de la inercia, tenemos el capacitor acá y tenemos, ¿qué más? El inductor, bueno, y el inertor. Entonces tenemos 4 acá. Muy bien. Entonces aquí, utilizando la tabla que nosotros vimos en alguna de las clases, obteniendo las leyes básicas, nosotros tenemos que el CF, o sea, el capacitor de flujo, entre la derivada de P2R entre D de T es igual a QC. Este es el primero. El segundo es el inertor, que es el QB entre D de T es igual a P12. Luego tenemos el C, inertor. Luego tenemos que es el JT de la turbina y el del generador, la inercia, por la derivada de la velocidad angular. O sea, la derivada de la velocidad angular es aceleración angular, ¿verdad? Entonces tenemos que esto es igual a T menos la fuerza viscosa del motor y del generador por la velocidad angular. Recordad que esto es muy parecido a esto y esto es parecido a esto, ¿verdad? Y tenemos el D, que sería el del inductor. El D y L entre D de T es igual a VL. Muy bien, entonces lo que tenemos de entrada es el PS y nosotros aquí directamente ya encontramos los variables de estado. El variable de estado está conformado por P2R, P2R, V, la velocidad angular y la corriente. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que buscar QC, P12 y todo esto en términos del variable de estado y de la entrada PS, ¿verdad? Entonces, aquí, objetivo, que es segundo paso.
encontrar este QC, P12, el PER, todo, y torque y VL en términos de X y PS, que es la entrada. Entonces, empecemos con el A. Sabemos que CF es igual a D, P2R entre DT. Ese es el análogo del capacitor eléctrico por parte del fluido, QC. Entonces, si vamos a ver QC, ¿qué es lo que hay allá? QC es QV menos, vamos a ver, QC, aquí es como una corriente. Esto va para acá y esto va para acá. Entonces sería QC es QV menos QM. Sin embargo, si no me equivoco, aquí QM tenía este acople. Entonces, DR por ujú, es DR por velocidad angular 1. Entonces ya tenemos estos dos. Tenemos este y este que es parte del variable estado. Entonces esta es la primera ecuación. Entonces vamos con el B, que es el inertor. El inertor es de Q entre D de T. Eso es igual a P12. Y vamos a ver, P12, eso es igual a... sí, podemos decir que es PS. Eso es como un voltaje. PS menos P2R. Porque PS es igual a P2R más P12, ¿verdad? Entonces eso es como una equivalencia de voltaje. Sería igual a P12. Y P2R, ok, aquí está ya directamente. No hay mucho que hacer acá. Luego vamos con el C. Ahí se puede ver tal vez un poquito más complicado. Entonces tenemos que es JT más JG, la velocidad, bueno, la aceleración angular. Esto es igual a T menos T. A ver, el torque es igual, aquí tenemos que el torque de entrada es igual a, vamos a ver, el del generador, no, torque de la turbina menos el torque del generador. Ujú. Esto también tenemos que el torque de la turbina es drp2r y el torque generador, aquí, ¿verdad? Es 1 entre alfa t y L. Entonces aquí ya tenemos dr p2r menos IL alfa t menos la parte viscosa. Bien, eso ya está. Y vamos con la última, que es el inductor. Es L de L de T es igual a UL. Y VL, aquí vamos a ver el circuito. VL es igual a V12 menos VR. Y esto es igual a V2 menos R y L. Y V2, 1, 2 es igual, tenemos esta ecuación de acople acá. Entonces aquí vamos a tener que es esto entre alfa t menos R y L.
Y ya tenemos todas las ecuaciones en términos de las variables de estado. Entonces, por lo tanto, tengo que P2R punto QV punto, esto punto y L punto, me quedaría como 0, 1 entre CF menos TR entre CF, 0. Vamos a ver si me alcanza. Sería menos 1 entre inversor, 0, 0, 0. DR entre JT más JG, 0 menos BM menos BG entre JT más JG y 1 entre alfa T entre JT más JG. De hecho, aquí quedaría 1 entre I por la entrada que es P, ¿verdad? Y aquí el último me quedaría 0, 0, 1 entre alfa TL y menos R entre L. Y la salida es el inductor. Entonces nada más me quedaría poner que es la corriente sobre el inductor. Me quedaría así. P2R, QV. Por lo tanto, por lo tanto, se considera más fácil obtener multidominio para este caso utilizando el espacio estados.